Dice el verso 1 del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mashiach. Entonces, entre más niño espiritual sea la persona, más carnal va a ser, y su pensamiento va a ser más carnal. Por ende, va a caer más en lo que son mandamientos de hombres, los rudimentos que menciona Pablo y demás. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mashiach. Les está diciendo que no les pudo revelar cosas más profundas porque no las habrían entendido, sino que les tiene que hablar más claro, más directo, como si fueran carnales, como si fueran personas, hombre natural, como mencionó en el 14 del capítulo anterior. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mashiach. Os di a beber leche, no alimento sólido. Estos versos son muy importantes porque de verdad que mucha gente piensa ¿se acuerdan que les he mencionado que entre una persona más sabe, menos piensa que sabe? Y entre una persona menos sabe, más piensa saber, ¿verdad? Por eso hay muchos sabelotodos en el mundo. Entonces, entre más ignorante la persona, como tiene tan poco conocimiento, piensa que le queda muy poco por saber. Mientras que el que ha llegado a saber muchas cosas, se da cuenta que le falta un montón por saber. Espero eso se me esté entendiendo. Entonces, dice, os di a beber leche, no alimento sólido. La gente que necesita solo leche, piensa que eso es todo en el mundo. O sea, los que son niños espirituales no están buscando nada de la profundidad de la escritura. Y cuando uno trata de revelárselas, les parece ilógico, les parece tonto, les parece innecesario. Pero es porque son niños espirituales, que solo con leche tienen. Entonces, estas palabras a mí me parecen importantes, toda esa enseñanza de Pablo, porque nosotros no debemos quedarnos como niños, debemos crecer y madurar. Y Yahushua nos dijo que debemos ser como niños con respecto a la fe, con respecto a, ¿verdad? Uno le dice a un niño algo y el niño se lo cree inmediatamente y completamente. Así debe ser uno con la verdad absoluta, que es Mashiach, y con lo que está en la escritura y los mandamientos y demás. Entonces, dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, y habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces aquí los está teniendo que reprender, puesto que por su carnalidad se estaban dando problemas en la congregación, divisiones, disensiones, contiendas. Entonces dice, os di a beber leche, no alimento sólido. Que repito, la leche viene siendo lo más básico de la escritura, que todos deben entender, pero que no nos debemos quedar ahí. Porque aún no erais capaces, ¿verdad? Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Verdad? Hombres refiriéndose a como gente del mundo. Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el soberano. Entonces, cuando ponen la mirada en el hombre, se es carnal. Cuando ponen, como dice ahí, es que a mí me bautizó Pablo, el otro me bautizó Apolos, como todas esas doctrinas que mencionaba ahora, que tienen un líder específico que fue el que enseñó la interpretación X,
la del rapto, la de demás cosas que se ven en el cristianismo, por ejemplo. ¿Qué pues es Paulus y qué pues es Paulus y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el soberano. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Yahweh. Así es, el crecimiento lo ha dado Yahweh. Eso es importante y también que lo tengamos, ¿verdad?, claro, puesto que es Yahweh el que añade personas. Es Yahweh el que decide cuando la congregación crece, como lo ha hecho, por ejemplo, en la de español, bendito Yahweh, más que todo por internet. Las personas de la congregación vienen siendo, antes de recibir la enseñanza, tierra. Algunos fértil, otros no tanto, pero tierra. Tengo la bendición de ser como el sembrador que pone la semilla en sus corazones, que es Yahushua HaMashiach, por ende el que pone la semilla en la tierra. Como dice aquí, yo planté, Apolos regó, dando una enseñanza extra que sería como Paulus, el testigo como Moshe, y Apolos como el testigo como Eliyahu. Curiosamente Eliyahu oraba y llovía, oró para que se detuviera y se detuvo la lluvia por 3 años y medio, y eso se menciona con respecto a los 2 testigos. Entonces me refiero a cómo aparece Apolos como el que riega lo que se sembró. Pero el crecimiento lo ha dado Yahweh. Y ahora estaba yo refiriéndome a crecimiento con respecto a las personas que entran a la congregación, pero aquí el crecimiento se refiere principalmente a nosotros crecer espiritualmente, porque estaba hablando de niños espirituales. El crecimiento lo da Yahweh, ¿verdad? Los niños crecen solos, pero el papá le tiene que dar alimento, ¿verdad? El papá le da alimento y cuidado, y cuando uno ve es un mamulón. Entonces el crecimiento lo da Yahweh. Es Yahweh el que escoge, y de hecho por eso es que también Yahushua dice, por más que usted quiera no va a poder crecer un codo. Y si no puede las cosas pequeñas, ¿por qué se preocupa por las cosas más grandes? Entonces Yahweh es el que da el crecimiento, y por eso es que dependiendo de cuánto la persona se meta con el Padre y le busque, la revelación que se le da y el entendimiento que llega a recibir. Entonces yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Yahweh. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Yahweh que da el crecimiento. Claramente, Yahweh el que da el crecimiento. Entonces, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Yahweh, y vosotros sois labranza de Yahweh, edificio de Yahweh. Edificio, ¿verdad? Porque somos el templo, y cada uno es una piedra en el templo, siendo Yahushua la piedra angular. Y ahí menciona a los que enseñan, o en este caso los apóstoles, como colaboradores de Yahweh, porque son los que están poniendo la semilla para que crezca el fruto de la tierra. Verso 10. Conforme al favor de Yahweh que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, ¿verdad? Paulus enseñó de Mashiach y después llegó otro añadiendo a lo que había enseñado Paulus. Entonces, conforme al favor de Yahweh que me ha sido dado, yo como perito arquitecto. Eso es particular porque entonces Pablo se está poniendo como el que construyó el templo, por ejemplo. Bueno, en el caso del arquitecto, pero el que construyó el templo fue Shlomo, que contrató a Hiram Aviv de Tiro. Y bueno, ahí hay una historia interesante que curiosamente la agarran los masones para inventar un poco más y enseñarlo como la doctrina de la masonería, cuando añaden a alguien a esa sociedad secreta, más o menos secreta, o sea, secreta porque sí tienen entre ellos sus secretos que no le revelan a los de niveles más bajos. Entonces aquí mi punto es la comparación de Salomón, hijo de David, como el que construyó el templo, con Paulus, ahora haciendo una analogía de él como arquitecto para construir el edificio de Yahweh, que es el templo, con cada uno de los que creen en la enseñanza. Entonces, conforme al favor de Yahweh que me ha sido dado,
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí está la clave, porque han habido un montón de pastores de doctrinas falsas que no han visto cómo sobreedifican. Entonces dicen, sí, yo voy a sobreedificar sobre Paulus, pero malinterpretan a Paulus, entonces sale todo torcido el edificio. En la Torre de Babel, ¿verdad? Los que se estaban rebelando en contra del Padre y querían entrar al cielo para tomarlo, bueno, algunos tenían unas razones diferentes, estaban tan metidos en la construcción que si alguien se caía y obviamente moría, seguían con el trabajo. Pero si caía un ladrillo, que tomaba días para llegar hasta la parte más alta, caía un ladrillo y todo el mundo lloraba por ese ladrillo. Entonces llegó a ser más importante un ladrillo que un ser humano, como hoy en día lo que están haciendo con el nuevo orden mundial. Están matando personas con tal de establecer ese nuevo orden mundial que quieren, que es la Torre de Babel, de otra manera manifestada. Ahora, utilizando esa misma analogía, en el sentido de que dice aquí que mire cómo sobreedifica, el cuidado que debemos tener con cada ladrillo que ponemos para que el edificio se dé como tiene que ser y alcancemos el cielo, ¿verdad? Incluso si lo conectamos con eso, ¿verdad? En el aspecto positivo, obviamente. Conforme al favor de Yahweh que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yahushua HaMashiach. Con eso empieza todo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, Yahushua HaMashiach. Entonces cuando alguien viene y pone un fundamento, digamos que es otra doctrina, entonces, por ejemplo Jesús, ya es otro edificio, porque el fundamento es diferente. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yahushua HaMashiach. Dice después, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. Entonces, depende de lo que la persona construya sobre Yahushua, que es el fundamento. Si lo hace con oro, por ejemplo, porque se desprende de todo para construirlo mejor, da su vida para construir el templo para Yahweh, pero otros con heno y otras cosas que no tienen valor alguno, es como el que está haciéndolo mal, por supuesto. Cada uno, la obra de cada uno va a ser juzgada por el Padre. Él va a ver y va a decir, ok, usted merece, como lo que explicaba ayer con el programa con respecto a los talentos, al que se le dieron 5, 2, y al que se le dio 1, y el que se le dio 1 lo escondió por miedo, y después lo que hizo Yahweh fue quitárselo y dárselo al que tenía 10. El que se esfuerce con fe en hacer la voluntad de Yahweh, Yahweh lo recompensa. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yahushua HaMashiach. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, ¿verdad? Las cosas positivas que hace una persona por las buenas nuevas, por el reino de Yahweh, o con madera, heno y hojarasca, ¿verdad? Lo que se lleva al fuego. La madera, el heno y la hojarasca con fuego desaparece. Entonces, cuando Yahweh trae la segunda manifestación, el fuego consumidor, a través de ese fuego, a través de la prédica, se va a probar el trabajo de cada doctrina, el trabajo de cada pastor. Y el que haya trabajado con heno, madera o hojarasca, se le va a deshacer todo. Mientras que los que han trabajado con oro, va a ser más purificado. Los que han trabajado con plata. Entonces, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, como el día de Yahweh, el día del Hijo del Hombre, porque el día la pondrá al descubierto, ¿verdad? El día en el sentido de que cuando sale la luz ya se puede ver qué es cada cosa. Digamos, de noche uno nada más ve las sombras, las figuras de los edificios, pero cuando llega la luz uno ve ya toda la arquitectura, ¿verdad? Qué tan bonito es un edificio comparado con otro de la par, uno de madera, otro de hojarasca, otro de oro. Y el día, repito, se refiere al día de Yahweh, en el cual se van a juzgar todas las obras. Por un lado, cuando inicia el día de Yahweh, está el testigo como Moshe dando la prédica, que es el fuego consumidor y que prueba
las obras de las personas, y al final del milenio el juicio final, cuando ya cada obra se va a juzgar una por una. Entonces, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Por ejemplo, la tribulación, todo lo que está pasando ahorita, en cierta forma es fuego. Lo del COVID y todo eso, la prueba el miedo que tiene la gente, es una prueba. Y a algunos se los lleva el miedo, se los llevó el fuego, ¿verdad? El fuego quema, pero también es súper útil para otro montón de cosas si se usa bien. Entonces uno debe agarrar todas las emociones que le provoca el mundo en el que se encuentra. Digamos, si le provoca miedo, busca a Yahweh para que le quite ese miedo, en vez de buscar la inyección, en vez de buscar a los poderosos de este mundo con la sabiduría humana diabólica. Entonces, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vean ahí la comparación entre los pocos y los muchos. Los pocos los que edificaron algo con oro, plata y piedras preciosas. Los muchos los que con hojarasca. Entonces durante el fuego se pierde todo, pero al final Yahweh los justifica, utilizando ahí la palabra si bien él mismo será salvo. Repito eso. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. La pérdida de su vida, de su carne, y la pérdida de recompensa, por ejemplo. Porque, por ejemplo, un pastor que haya pensado haber digamos, tiene una iglesia de 1000 personas, pero les enseña mentira, porque eso fue lo que se le enseñó. Solo que, digamos, todos creen en que el Mesías vino y murió por ellos, siendo el testimonio. Entonces, cuando viene la verdadera doctrina y la tribulación, por la falsa enseñanza de él, se pierde esa congregación y por ende su recompensa. Pero por el testimonio, y repito, digamos de un pastor que está enseñando lo que le enseñaron y no ha revisado si está bien, como dice aquí, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, o sea, así pasando por muerte. Después de eso Yahweh lo justifica, pero no le da recompensa, porque lo que hizo en realidad fue para pérdida. 14. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Yahweh y que la Ruach HaKodesh, que la Ruach de Yahweh está en vosotros? ¿Acaso no sabéis que sois templo de Yahweh y que la Ruach de Yahweh está en vosotros? Entonces, como ya hemos hablado muchas veces, a partir de que Yahushua vino, todo cambió a ser espiritual. Antes era carnal y por ende el templo era un edificio de piedra. Pero a partir de Yahushua el templo es la congregación donde está el espíritu de Yahweh. Con entender eso, deberíamos tomar más allá cuando Yahushua dice en Mateo: cuando vean a la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda, huyan a los montes. Cuando la abominación desoladora está en el lugar apartado, en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. Y eso lo agarra, Yahushua está mencionando a Daniel, de hecho lo dice en un paréntesis, el que lee entienda, mostrando claramente que es algo más profundo que lo que la mayoría de la gente interpreta. Dice el 14 de Marcos 13: pero cuando veáis a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ese es el falso Mesías, puesta donde no debe estar, refiriéndose al templo, el que lee entienda, entonces los que estén en Yahudá huyan a los montes. La abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, en la doctrina cristiana normalmente lo interpretan como el anticristo entrando en un templo de piedra y diciendo ser Dios en la tierra. Sin embargo, a partir de Mashiach el templo es el cuerpo humano. O sea, siempre lo fue, pero a partir de Mashiach se entendió. El templo es el cuerpo humano. Por ende, cuando la abominación desoladora está en el lugar donde no debe estar,
es cuando Satanás entre en un cuerpo humano, que es un templo. Ahí ya Satanás estaría entrando en el templo. Y al decir ser el Mesías o el Cristo, que es lo más seguro el término que va a utilizar, al decir ser el Cristo estaría diciendo ser el Todopoderoso en el templo. Porque el Todopoderoso Yahweh en su templo es Yahushua el Mesías. Entonces vuelvo a 1 Corintios 3. ¿Acaso no sabéis que sois el templo de Yahweh y que el Espíritu de Yahweh está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Yahweh, Yahweh lo destruirá a él. Si alguno se atreve a levantarse en contra de sus hijos, de sus ovejas, Yahweh los va a destruir a ellos, como en el caso de la bestia que va a matar a los muchos. Y por esos muchos, por esa sangre derramada de los muchos, es que Yahweh va a derramar las 7 plagas postreras sobre las naciones en los últimos 3 años y medio. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Yahweh y que el Espíritu de Yahweh está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Yahweh, como ahorita lo están tratando de hacer, destruyendo a la humanidad, matando gente según ellos para salvar a la humanidad con ese cuento que tienen en sus mentes, dice: Yahweh lo destruirá a él, porque el templo de Yahweh, el cual sois vosotros, apartado es. Así como Babilonia destruyó el templo en Jerusalén, después los romanos en el año 70, eso viene siendo como una representación de cómo los imperios del mundo trataron a través de la historia de destruir al pueblo de Yahweh, y por ende van a tener que pagar. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio. Vean qué importante ese verso. ¿Qué es lo que decía ahora con respecto a la sabiduría del mundo? Para uno poder llegar a la sabiduría celestial, primero tiene que deshacerse de la sabiduría terrenal, de un montón de cosas que le han metido a uno desde niño, que eran mentiras y que uno se las creyó como verdades. Entonces, para llegar a la sabiduría celestial, a lo que el Padre le quiere dar a uno, uno primero tiene que deshacerse de todo eso. Por eso, como decía, Yahushua escogió entre sus discípulos a personas que no tenían toda esa basura grabada en sus mentes. Los agarró como en blanco. Entonces, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio. ¿Está claro eso? Se refiere a hágase ignorante de todas las mentiras que le han metido. Por eso, ¿verdad? Por ejemplo, el desprograma, lo que representó cuando el pueblo fue al desierto y ahí se le dio la Torá. O sea, salirse del mundo, salirse de todo lo que el mundo inventa y predica. Ajá, exactamente. Aquel que destruya el templo de Yahweh, Yahweh lo destruirá. Y como sabemos, el templo es el cuerpo, como lo acabamos de ver acá. Y ellos con las inyecciones están cambiando el ADN, por ende están cambiando el edificio de Yahweh, están cambiando la forma en que Yahweh construyó el cuerpo. Dice por acá: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Yahweh. Los sabios de este mundo para Yahweh son unos insensatos. Y vuelvo y repito, hay que grabárselo para no estar como los del mundo exaltando a ese montón de insensatos y creyéndose súper sabio porque se ha creído todas las mentiras que le metieron. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Yahweh. Como está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ellos van a terminar cayendo a través de su propia ciencia, a través de su propio supuesto conocimiento. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, ¿verdad? Y en otra parte: el soberano conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Con solo que una persona quiera ser más sabia, digamos, del mundo, estudiar, solo para hacer plata. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces esa sabiduría ya está llena de maldad, y va a utilizar el poco conocimiento que tenga para hacer lo malo.
o hacer las cosas de una manera que no era. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Yahweh, como está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Como curiosamente la astucia, y Satanás era la más astuta de todas las bestias, ¿verdad? La serpiente, cuando llegó a engañar a Eva. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Lucifer se consideró muy astuto al matar a Mashiach, y ahí quedó prendido. Entonces los fariseos dijeron, aquí nos deshacemos de él y continuamos con el poder sobre el pueblo. Hasta ahí llegaron. Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el soberano conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Todos esos líderes que están mintiéndole al mundo, Yahweh conoce sus pensamientos y sabe que es pura vanidad la supuesta sabiduría que tienen. Así que ninguno se exalte en los hombres. Así que ninguno se exalte en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. Entonces no debemos tener ninguna mentalidad de escasez como la tiene la sociedad. Todo es nuestro. Ahora eso no quiere decir voy a agarrar el carro del vecino, el mío, ¿verdad? Todo es vuestro. Y Yahweh todo lo hizo para nosotros. Todo. Por eso todo está al servicio del hombre en esta creación. Si el hombre no existiera, para nada estaría la tierra, porque la tierra fue hecha para que el hombre la habite. Y entre más pase el tiempo y más se revele lo que Yahweh tiene para nosotros, más claro va a quedar que todo es nuestro. Digamos, la gente que tiene control ahorita de Israel no sabe que es nuestra, y eventualmente va a ser revelado y vamos a llegar a, disculpe, cada campito. Ajá, exactamente como el fariseo que busca el lugar más de más honor en la mesa, ¿verdad? Estar a la cabeza de la mesa. Y Yahushua dice, no, mejor póngase al final y que lo llamen y le digan, no, siéntese aquí, ¿usted qué está haciendo aquí? Vaya. Entonces, así que ninguno se exalte en los hombres, porque todo es vuestro, sea Paulos, Apolos o Kef, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Mashiach, y Mashiach es de Yahweh. Vean qué perfecto lo acomodó ahí. Todo es nuestro, entonces no deberíamos temer nunca. Y si algo pensamos que nos hace falta, le decimos al Padre, Padre, ¿se acuerda que todo es nuestro? ¿Me puede dar un poquitico de eso que tiene usted preparado para mí? Todo es vuestro, sea Pablo, Apolos o Kef, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, absolutamente todo Yahweh lo ha hecho para nosotros. Todo es vuestro, y vosotros sois de Mashiach, y Mashiach es de Yahweh. Entonces así se conecta todo. Nosotros servimos a Mashiach, Mashiach sirve a Yahweh. Es como el papá del marido y su mujer. Su mujer tiene el derecho, una vez que se casa, de todas las cosas de su marido. Y como el marido es el hijo del rey, quiere decir que esa mujer tiene todo el reino para ella. ¿Sí me explico? Todo es nuestro. Todo es vuestro. Entonces, ahí termina ese capítulo.